Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la página Universo Interior, pues donde brindamos esas 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo y que cada uno de nosotros vaya empezando a comprobar, a vivenciar, experimentar este conocimiento, estas prácticas que se van enseñando en cada conferencia, que cada vez vayamos buscando a nuestro ser, que le vayamos preguntando, que lo vayamos vivenciando, como les digo. Cada uno empieza a conectar con su conciencia, es muy importante en este conocimiento. Acá no buscamos, o en mi caso, que me sigan, o no quiero ser líder de nadie, no. Cada uno debe ser independiente, que seamos libres realmente, cada uno tiene que poder eso, empezar a buscar a su ser. Acá en estas conferencias damos unas claves, unas bases muy básicas, que cada uno va a ir vivenciando y que internamente a cada uno de nosotros nos van a ir profundizando y demostrando la realidad de este mundo, de las mismas conferencias. ¿Listos? Entonces, bueno, antes de iniciar esta conferencia, que es la número 7, las conjuraciones Belilín, Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa, vamos a compartir en algunas páginas y grupos esta transmisión para las personas que les llegue a interesar. ¿Listos? Bueno. Ya casi iniciamos. ¿Listos? Que pena ahí la demora. Listos. Bueno, y ya compartimos rápidamente con algunos grupos. Entonces, bienvenidas a las personas que se vayan uniendo. Y pues también esto igualmente queda ahí guardado en la página y se sube a la página de YouTube, al canal. ¿Listo? Entonces vamos a ver un tema muy importante que, como les decía, la número 7, las conjuraciones, el Belilín, el Círculo Mágico, Júpiter y la Pentalfa. Son unas herramientas que tenemos en este conocimiento para empezar a protegernos y vamos a ver por qué nos debemos empezar a proteger, ¿sí? Y vamos a ver qué es realmente la conjuración. Las conjuraciones en este momento son la solución que uno tiene con su propio verbo. Y en este caso, estas conjuraciones son blancas, ¿sí? Porque nosotros podemos solucionar cualquier situación. En este caso, si va a haber un ataque hacia nosotros mismos, de cualquier tipo, psíquico o físico, ¿sí? Entonces una persona se puede defender mediante su verbo sin atacar a nadie. Lo va a usar simple y específicamente para defenderse.
no va a haber ninguna intención de ataque. Acá vamos a comprender que nosotros no venimos a atacar a nadie, ¿sí? Ni a culpar, ni a juzgar a nadie, ¿no? A defendernos en este caso por si nos llegan a hacer un tipo de ataque que cada uno va a ir de pronto vivenciando, ¿sí? Entonces nosotros vamos a comprender que lo más valioso en este trabajo es la energía sexual, ¿sí? Ese es el poder sexual o el poder que tiene cada ser humano en este momento, y que si lo empieza a valorar, lo empieza a ahorrar, entonces empieza a ser como ese faro de luz en la oscuridad. Y siendo ese faro de luz empieza como a traer ciertas entidades, ciertas situaciones que se va a ver como en cierto peligro, ¿sí? Tanto físico como en el astral, ¿sí? Entonces acá hay que comprender que esto nos va a permitir defendernos de esa manera consciente. Entonces vamos a comprender que en este momento una persona que realmente empiece a valorar su energía empieza a tener poder en sí mismo, pero esa energía atrae, esa energía le da la vitalidad a uno o a otra entidad oscura, la cual puede empezarlo a atacar, como las parálisis de los sueños o bueno, ciertas cosas que cada uno hemos escuchado y visto por ahí, que las brujas, que las entidades negativas, que los demonios, bueno, en fin. Aquí lo importante es que vamos a protegernos, porque es muy importante que empecemos a cuidar nuestra energía, y la principal herramienta para uno mantenerse cerrado y protegido es la muerte psicológica, porque con la muerte psicológica nadie lo puede, en este caso, manipular, o nadie lo puede atacar, porque uno se podría defender de una manera consciente y podría resolver la situación sin inconveniente, sin miedo y sin ansiedad y sin preocupación. Lo podría manejar de una manera muy consciente. Pero bueno, vamos entonces a iniciar con la primera conjuración, que es el Belilín. Es un canto que las personas sí o sí deben realizar cuando van a ir a la práctica del suprasexo, porque en ese momento, en esa práctica, se ve más afectada la persona o la pareja, porque las entidades negativas, oscuras, externas, van a buscar que la persona fornique, que expulse su energía, y al expulsar su energía pues termina alimentando sus yoes, los revive, crea más defectos y alimenta a las entidades externas. Entonces, por eso es muy importante que en caso de las parejas, antes de que vayan a practicar el suprasexo, hagan su Belilín para limpiar ese ambiente energéticamente de larvas, magos negros, de todo lo que no podemos ver, y el círculo mágico irá después para cerrar el mismo lugar. Entonces vamos a ver cómo se hace el Belilín. Un canto de 3 párrafos y es de la siguiente manera: Belilín, Belilín. Ya les voy a explicar cómo es el canto y qué significa realmente, o bueno, cómo se podría interpretar esta canto, ¿no? Ánfora de salvación. Es que no con... Quisiera estar junto a ti. Esto es una S. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Esto va junto, ¿no? No tiene fuerzas junto a mí. Belilín. Nuevamente se repite esta parte, esta frase. Belilín. Belilín. Listos. Entonces es una conjuración muy sencilla. Esto se repite unas 3 veces. Y vamos a realizar este trabajo muy concentrados en cada palabra, en cada frase, y vamos a usar esa imaginación consciente también. Entonces, Belilín, si vamos a mirar, Bel significa torre y Lin de fuego, ¿sí? Torre de fuego. Entonces, ¿cuál es la torre de fuego en nosotros? ¿O qué significa esa torre de fuego en esta conferencia? Viene a ser lo que es nuestra columna vertebral,
y nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra energía debe ascender por esta torre y encenderse con ese fuego sagrado, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que nuestra columna va a ser la que va a activarse para que todas esas energías negativas, esas entidades, pues salgan del ambiente donde estamos nosotros ubicados. Ánfora de salvación. Entonces el ánfora lo podemos ver como nuestra energía sexual, ¿sí? Esa energía valiosa es en séminis o en el semen del varón y de la mujer, que es lo más valioso que tiene cualquier ser humano de nosotros, ¿sí? Que los pulsamos del cuerpo por nuestra ignorancia y por nuestra inconsciencia, pero si alguien realmente valora su energía, se valora a sí mismo, no expulsa su ánfora, no expulsa su energía. También el ánfora lo podemos ver como ese recipiente que viene siendo nuestra cabeza, que es donde se pone esa agua. Y aquí vamos a ver que el agua pues viene siendo nuestra energía sexual, que debe subir por esa columna y ubicarse en nuestra cabeza, que vendría siendo nuestra ánfora. ¿Listos? Quisiera estar junto a ti. Realmente uno, o en mi caso, uno ya no desea sacar su energía de su cuerpo. Es más, uno cada vez más anhela valorar su energía y por eso mismo empieza a buscar realmente merecer su pareja, ¿sí? Los que tengan su pareja empiezan a valorar su energía porque es la pareja a las que les va a ayudar a activar esa energía para que se fusionen con su propia energía y cada uno de nosotros empiece a experimentar realmente qué es ese verdadero amor, ¿sí? Llegar a ese punto de prender este fuego y que esta columna quede iluminada o se empiece a iluminar con ese fuego. Entonces acá vamos a darnos de cuenta que nosotros, si realmente valoramos nuestra energía, no nos queremos alejar de ella misma. Y por eso aquí vamos a decir que el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Ese materialismo puede ser todo el ego de nosotros, como internamente como externamente. Entonces nosotros preferimos unirnos y valorar y amar realmente nuestra energía que identificarnos con el ego, identificarnos con el dolor, con el sufrimiento, con la ansiedad, con las cosas externas del diario vivir, con las situaciones, con los problemas, con los inconvenientes. Preferimos salirnos de ese materialismo y adorar, o en este caso más que adorar, valorar nuestra energía, ¿sí? Ya empieza a haber una intención consciente realmente de que uno busque estar con su energía y valorarla con la muerte psicológica, porque entre más la persona permanezca cerrada, más ahorra energía, más equilibra los centros, y ahí es donde se da de cuenta que va a empezar a crear esos cuerpos, a prender primero el fuego y toda la situación que venga más adelante. Y nuevamente repetimos el belilín, belilín, belilín. Ahora vamos a ver el canto como es, para que cada uno después lo vaya realizando y lo vayan comprobando, lo vayan vivenciando. Entonces de la siguiente manera: belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Y ahí otra vez. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Y otra vez. Esto lo van a cantar 3 veces. Y esas 3 veces va a ser muy concentradas en cada palabra, imaginando cómo su columna se puede iluminar y empieza a limpiar todo ese ambiente. Se concentran muy bien en cada palabra. Vamos a tratar de hacer este trabajo lo más conscientes posibles para que no se mecanice, para que no sea algo más de la mente, ¿no? Que realmente salga del corazón, ¿sí? Porque entre más lo haga uno con una concentración y una imaginación, mejor le queda la limpieza, y así van a darse cuenta que en el ambiente se va a sentir más liviano, no es tan pesado, y cada uno de ustedes lo va a ir practicando. ¿Listos? Entonces, ¿cuándo puede hacer uno este canto del belilín? Siempre
cuando se va a practicar el suprasexo. También todas las noches antes de irnos a acostarnos y hacer esa práctica del desdoblamiento. Muy importante que siempre limpiemos el lugar y cerremos con el círculo mágico, que ya lo vamos a ver, antes de que nos vayamos a acostar a dormir como tal, ¿no? Pero en ese caso tenemos que hacer el esfuerzo de salir conscientes al astral. Pero bueno, entonces vamos a limpiar el ambiente, vamos a hacer ese círculo mágico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos recibir ataques psíquicos o físicos, ¿sí? Las entidades como las brujas tienen poderes de la tercera y cuarta dimensión y quinta dimensión. Claro, poderes del ego, poderes de la oscuridad, del yo, y entonces nosotros nos tenemos que defender. Para eso es el círculo mágico, ¿sí? Se cierra el ambiente y cuando se cierra ya la entidad no puede traspasar al lugar donde estamos. Entonces, si no se hicieran estas conjuraciones, una persona puede sufrir de esa parálisis del sueño, donde se le paran y no se puede mover y se angustia y tiene miedo y siente como le sacan algo o ve cosas. Bueno, todo eso es porque de pronto una entidad, una bruja o un zángano, bueno, no sé, puede estar en ese momento sacándole la energía o poca energía que tenga la persona. Por eso a los soldados que los mandan por allá a los bosques, siempre la mayoría resultan siendo atacados por las brujas, y eso es muy constante, ¿sí? Solo que a veces nadie lo cuenta porque a los del ejército no les conviene, pero bueno, al final de cuentas a esas personas viven más esas situaciones de ataques de las brujas porque ellos ahorran su energía, porque la energía le da fuerza para matar en ese caso, ¿no? Pero aquí vamos a comprender que la energía la necesitamos es para crear cosas superiores, ¿listos? Entonces, bueno, es muy sencilla este canto. Siempre que vayamos a hacer una práctica también es recomendable, ¿sí? Entonces van a hacer una práctica de meditación, una práctica de velar y orar, unos derviches, o van a hacer transmutación de fuerzas cósmicas. Bueno, antes de que vayan a hacer cualquier práctica lo pueden hacer, ¿sí? Pero lo más importante es que siempre sea cuando se vaya a practicar el suprasexo y antes de que se vayan a hacer el desdoblamiento, o sea, antes de que se vayan a acostar a dormir, ¿sí? Listo. Es muy sencilla el canto y pues realmente le ayuda a uno también en ese astral, en esa parte donde está uno viendo sus defectos psicológicos, que normalmente los defectos de uno también lo atacan, ¿sí? Entonces, esto sirve tanto externa como internamente. Entonces uno puede llegar a un ambiente, el ambiente está pesado, uno puede cantar este belilín y el ambiente se calma un poco, pero las personas vuelven a identificarse, pero pueden vivenciarlo, ¿sí? Entonces también si lo quieren hacer, lo pueden hacer en su casa, toda su casa, y para eso van a hacer después este círculo mágico que lo voy a explicar. Entonces este círculo mágico es muy sencillo. La persona está lista para hacer su meditación. Entonces ahí está en su habitación, está en su casa, está lista para hacer su práctica de meditación. Entonces ya limpió el ambiente, todas las energías negativas. Y ahora tiene que cerrarse. Y este cerrarse es como una burbujita, es como un domo. Y todo lo que está externamente al domo, pues vienen siendo todas esas entidades, larvas, esos magos negros, brujas, bueno, en fin, que no nos van a interrumpir, que no nos van a molestar porque estamos cerrados en ese instante, en ese momento. Y es muy sencillo. La petición o esa conjuración es de la siguiente manera: Padre mío, Señor mío y Dios mío, entonces te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico. Y trazar
un círculo mágico de protección. Círculo mágico de protección. Entonces voy a escribir toda la petición y ya la voy a explicar, ¿listos? Para que quede un poquito claro. Intercesor elemental. Trabajar. Listos, bueno, ya, para no extenderme mucho. Entonces la petición o esta configuración es muy sencilla, no es muy compleja. Aquí se ve muy larga porque lo escribí un poquito grande, pero no importa. Entonces, ¿cómo es la petición? Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo, trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, o alrededor de esta habitación, o alrededor de esta cama, alrededor de esta casa, de este apartamento, cada uno como quiera, ¿sí? Y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, para así hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Salid y trabajad por el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Y cuando terminen de hacer esa parte de la majestad del Cristo, pronuncian la S, mantralizando la S, mientras imaginamos que este círculo mágico se traza de izquierda a derecha, Juan. De derecha a izquierda. Bueno, entonces imaginemos que el reloj está en nuestros pies, ¿sí? Entonces vamos a hacer el círculo por el sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos a mantralizar la S. Así. Queda el intercesor al frente otra vez. Por segunda vez mantralizamos la S. Queda nuevamente al frente de nosotros. Y por tercera vez mantralizamos la S. Listos. Cada vez que mantralicemos vamos a imaginar, por eso se usa la imaginación consciente, cómo el intercesor elemental sale de nuestra glándula pineal o de nuestra columna, como quieran, y se posa al frente de nosotros. ¿Quién es el intercesor elemental? Es como ese angelito de la guarda que tiene la sabiduría de toda la naturaleza, ¿sí? Entonces, ese intercesor elemental no nos obedece a nosotros. Por eso nosotros le hacemos la petición al Padre para que sea Él el que le ordene a esa parte de nuestra conciencia, que el intercesor elemental es de la misma conciencia, una parte, sea la que haga la voluntad del Padre, ¿sí? Porque nosotros todavía no tenemos ese nivel de conciencia para ordenarle al intercesor de manera directa. Eso lo hacemos mediante el Padre y el intercesor va a hacer su labor. Entonces se posa al frente de nosotros y nosotros imaginamos, mientras mantralizamos la S, cómo empieza a trazar con su espadita que está en su mano derecha todo el lugar donde vamos a hacer el círculo. Entonces, como les digo, puede ser su habitación, puede ser su cama, su baño, su apartamento, hasta el mismo carro o la misma moto donde vayan ustedes, ¿sí? Entonces visualizan cómo se va generando, trazando una línea de fuego, puede ser verde o como cada uno vaya usando su imaginación, pero tratan de realmente hacer el esfuerzo y visualizar, ¿sí? Mientras van haciendo toda la petición muy concentrados, ¿sí? Como les digo, no se trata de mecanizarlo, ¿no? Se trata de que salga del corazón, que cada vez lo hagamos más concentrados en lo que estamos haciendo y que visualicemos perfectamente cómo va quedando el círculo mágico, ¿sí? Esto es después de que se hace el belly link. El belly link, ¿qué es lo que hace? Es limpia el ambiente.
saca todo lo que está aquí y ahora, de suciedad oscura, ¿no? Y el círculo mágico es lo que nos va a cerrar, lo que nos protege, los que no deja que esas entidades vuelvan a entrar. Entonces ahí tenemos esa protección para el suprasexo, para cuando vayamos a hacer el desdoblamiento astral o cuando vayamos a hacer cualquier práctica, ¿sí? Pueden hacer este círculo para que se puedan concentrar un poco mejor. A veces recibimos cuando nos hace el círculo, se reciben ataques psíquicos donde una persona se siente más abrumada, más angustiada, siente más pereza, o llegan muchos pensamientos de todo tipo, ¿no? Lujuria, pensamientos codiciosos, pensamientos de envidia, y llegan en bombardeo, porque justamente vamos a hacer una meditación y pues necesitamos al menos limpiar el lugar, cerrarnos, para que nos podamos concentrar mucho mejor, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el círculo mágico. Es muy sencillo, cada uno de ustedes lo va a ir vivenciando. Como les digo, también ustedes van a ver que esto lo van a usar en el astral. Sus yoes los van a atacar o los intentan asustar, porque los defectos de uno siempre tratan de asustarlo, de intimidarlo, porque como uno los empieza a eliminar, entonces se empiezan a ver ataques, se empiezan a ver sustos, situaciones muy complejas en ese astral. Entonces uno siempre se va a ver conjurando algo, ¿sí? El Belilín, el círculo mágico, el Júpiter haciendo hasta las pentalfas para defenderse. Y ahí es donde nos vamos a dar de cuenta que esto nos va a ayudar, porque a esas entidades, estas conjuraciones también las saca, las de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el círculo mágico, no es muy complejo, no es muy difícil. Son unas conjuraciones muy sencillas para que podamos defendernos sin inconveniente. Vamos a ver otra conjuración que también es muy importante, que esta nos puede servir también en esta parte física, y es el Júpiter. El Júpiter es muy sencillo, no es muy complejo tampoco. Vamos a escribirlo rápidamente acá para explicarlo también. Listos. Entonces, es de la siguiente manera. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro Tebigos Cosblin. Es muy sencillo y es muy corta. Y esta nos puede ayudar en este plano físico. ¿Para qué? Cuando de pronto una persona va caminando y puede de pronto darse cuenta que alguien le quiere hacer daño físico, lo quieren robar, lo quieren, no sé, lo quieren hasta apuñalar, bueno, lo que llega a pasar en cada una de las situaciones, porque al final de cuentas será un pago en karma. Si estamos haciendo el trabajo de la muerte psicológica, nos vamos a poder defender con este Júpiter, porque no vamos a reaccionar con el miedo, con la preocupación, sino que vamos a esforzarnos por eliminar primero ese miedo, porque necesitamos tener mucha concentración, mucha voluntad y mucha serenidad para hacer esta conjuración con mucha imaginación, ¿no? Y también que realmente haya una calma, porque si la persona está angustiada y de pronto la mente le dice que esto no le funciona y que ya nos llevó el que nos trajo, pues baila. Ahí ya no podría hacerse esta conjuración y de pronto no podría funcionar. Entonces el esfuerzo está en que la persona se mantenga muriendo, inclusivemente en esa situación tan peligrosa, que alguien diría, ¿y eso cómo es posible? Si no se puede estar en calma en una situación de esas, claro que sí se puede. El defecto es el que dice que no, o el defecto es el que nos lo complica todo. Pero entonces uno va a darse cuenta que teniendo la fuerza de su madre, se va a poder ayudar a sí mismo. Entonces listo, en el nombre de Júpiter, entonces vamos a darnos de cuenta que Júpiter en nuestro sistema pues es el planeta más grande, o uno de los planetas más grandes, y viene representando lo que es el amor, ¿sí? Esa ley o esa única ley del absoluto, esa ley universal que nada sobrepasa el amor.
Entonces aquí nos vamos a dar de cuenta que esta conjuración va con toda la fuerza de la ley del amor. Entonces tiene mucho poder, demasiado poder. Entonces aquí vamos a darnos de cuenta, Padre de todos los dioses, encima de todos los dioses autorrealizados está esta ley del amor, está este mismo amor, ¿sí? Encima de todo lo que hay, el mismo amor está más allá de todo esto. Cuando decimos yo te conjuro, cuando decimos yo, aquí nos vamos a referir a el defecto psicológico, al que está manipulando a la persona, ¿sí? Al que está hipnotizando, identificando a la persona. O sea que aquí con esta conjuración no vamos a atacar a la persona en sí, no. Vamos a espantarles el defecto psicológico que la está manipulando y la está haciendo actuar de esa manera. Viene el ladrón y me va a robar el celular y yo intuyo que realmente me viene a hacer un daño y veo realmente que viene hacia mí y que me va a hacer un ataque. Entonces, ¿qué hago yo? Estos tres deditos, pulgar, índice y anular, y medio, corazón, los vamos a tener así como levantados. Y el meñique y el que le sigue, lo ponemos contra la palma, así. Entonces, esta la sigue en la pose, muy sencilla. Y su manita izquierda la van a poner alrededor de su ombligo, sobre el plexo solar. Y en esta pose uno va a hacer su conjuración. En el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro Tebigos Coslin. Entonces, cuando te digo Tebigos Coslin, vamos a visualizar, a imaginar cómo estos tres dedos sale un rayo en cada uno y se fusionan en un rayo gigante y pues le llegan al defecto psicológico, que no sabemos cuál es. No sabemos si es ira, si es resentimiento. Aparte de los yoes que tenga ladrones, pues tendrá otros defectos que pues no sabemos cuáles son. Entonces nuestro objetivo es simplemente espantarle a los que estén ahí. Entonces por eso es yo te conjuro Tebigos Coslin. Muy sencillo, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a dar de cuenta también que el T o el Vigos, en este caso Vi, es la fuerza femenina y el Gos es la fuerza masculina. Entonces se unen esas dos fuerzas, que cuando se unen las dos fuerzas hay una creación o hay una tercera fuerza que viene siendo ese fuego. En este caso sí se practica el supersexo, pero en esta conjuración se va a usar esa fuerza femenina y la fuerza masculina. Aquí va a haber una unión de esas dos fuerzas, que es el cos, es la unión de las dos fuerzas, y el lin viene siendo ese rayo donde se sintetiza esas dos fuerzas. Y ese rayo es el que termina atacando al defecto psicológico. No a la persona, al defecto. O también el defecto del perrito que nos viene a morder. O bueno, lo que llega a suceder. Pero, más allá del físico, esta conjuración va más para el astral. Entonces nosotros ya comprendemos que el astral es una manera de investigación directa de todo lo que necesitamos para nuestra obra, ¿sí? Para nuestro avance espiritual verdadero. Entonces acá en el astral nosotros vamos a recibir muchas enseñanzas, mucha sabiduría, información que tenemos que corroborar, que tenemos que saber si es o no es. Y para eso está la conjuración. Allá en el astral pueden llegar personajes que pueden decir ser maestros o ser, no sé, cualquier situación. Vemos que llegan los amigos o que hay gente reunida y todas son gente conocida, pero también se pueden conjurar. Entonces cuando nosotros vemos que un maestro llega y nos dice: fulanito, le voy a enseñar cómo es que se hace el trabajo de la muerte psicológica y esta es la enseñanza que le voy a dar. Entonces antes de que eso llegue a suceder, yo puedo y debería realmente de conjurarlo. Así sea el maestro, de conjurarlo. ¿Por qué? Porque en ese astral también me pueden engañar. Hay entidades que son maguitos, tienen sus poderes y pueden tomar formas de supuestos maestros, o sea que serían pseudo maestros. Y entonces nos podrían dar una enseñanza torcida, donde nosotros podríamos recibir algo que no nos va a funcionar y que peor, nos va a
a desviar del camino. Entonces por eso es muy importante que cuando llegue una persona así diciendo que es un maestro, pues lo conjuremos. Igual, en el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro, te digo Skoslim. Y esta conjuración la repetimos 3 veces, ¿sí? 3 veces, lo mismo. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro, te digo Skoslim. Skoslim, sale el rayo y le llega al defecto, o en este caso le llega al supuesto maestro. Si a la tercera el maestro sigue, listo, es un verdadero maestro. Si es el que nos va a dar una enseñanza real. Pero si este supuesto maestro ya se desaparece, se va corriendo o simplemente se disuelve, es porque era un mago negro o era alguna entidad que nos quería estafar, nos quería engañar. Entonces es muy importante esto. Más del físico es para el astral, porque uno se tiene que defender de todo y se tiene que empezar a dudar inclusivemente de lo que nos están enseñando, porque tenemos que reflexionar y empezar a investigar todo. Entonces todo esto nos va a permitir que veamos la verdad sobre las mismas cosas que nos van enseñando. ¿Listo? Es muy sencilla, no es compleja, y como les digo, en esas situaciones de miedo lo mejor que uno puede hacer es morir psicológicamente, ¿no? Entonces una persona observa que siente ese miedo y le empieza a eliminar, y mientras va haciendo eso puede hacer su conjuración sin inconveniente. Ahora, si vamos en la calle, pues obviamente no es necesario que ustedes estén haciendo la pose así al frente de la persona, porque pues se puede formar un escándalo, ¿no? Entonces hay que ser equilibrados con las situaciones. Pueden hacerlo de esta manera, metida las manos en su bolsillo, y lo pueden hacer mentalmente también, o verbalmente, cada uno como quiera. Entonces, pero lo van a imaginar, ¿no? Cómo sale ese rayo y le llega el defecto y ya. 3 veces lo repiten y se soluciona la situación. Se resolvió el problema. Y obviamente, el Beyblade y el círculo mágico también les puede funcionar en esas situaciones. Cada uno lo va a ir experimentando. Y bueno, esta no es tan compleja. La importancia de este Júpiter es para, más que todo, sacar realmente, no dejarnos engañar en el astral, ¿sí? Que todo lo que nos lleguen a enseñar, pues lo podamos empezar a conjurar, las personas, los supuestos maestros, los que sean. Hay que conjurarlos para no caer en engaños y en desinformaciones que nos puedan terminar desviando del trabajo. Nos digan por ahí que la muerte psicológica no sirve, o que ya nos autorrealizamos, que ya somos maestros, que ya alcanzamos el 100% de la conciencia y no tenemos ni pareja y no hemos prendido el fuego y no hemos creado ni un cuerpo. Entonces ahí es donde uno va a darse cuenta que hasta sus propios defectos los van a engañar. Para eso también se puede usar el Júpiter, para sus propios defectos. También los pueden conjurar para que se alejen y demostremos que no hay miedo hacia nuestros yoes. ¿Listo? Vamos ahora con la pentalfa, que esa pentalfa es muy sencilla. Esta pentalfa, muchos la ven como algo satánico, ¿no? Por algo algo blasfémico, bueno, algo terrible, pero no, realmente esta es la representación de una persona que creó sus 5 cuerpos, ¿sí? Que se hizo un verdadero hombre. Esto es el verdadero hombre. Entonces, nosotros en este momento solo somos animalitos racionales, ¿sí? Que nos hacemos llamar hombres, pero no lo somos realmente, porque no hemos creado ni el cuerpo físico ni el vital, no hemos regenerado estas 2 partes, ¿no? No hemos creado esa parte astral, ese cuerpo astral, ese cuerpo mental, y tampoco tenemos ese cuerpo de la voluntad o el cuerpo causal. Entonces, si no hay 5 cuerpos, no somos hombres verdaderos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que esta es la representación de alguien que realmente tiene un nivel de conciencia, tiene un gran poder, tiene alma humana, y esto pues para que salgamos de cualquier concepto equivocado de que esto es satánico. Claro, hay otra que es una cosa invertida y que bueno, este símbolo al revés simboliza el hombre caído, ¿sí? El hombre yendo hacia el abismo.
o el animal yéndose al abismo. Y en este caso, ¿por qué se da? Porque una persona fornica, se degenera, es alcohólica, es drogadicta, es ladrona, es asesina, bueno, por todos nuestros defectos. Nosotros internamente realmente tenemos esta pentalfa porque no hemos creado nuestros cuerpos, porque no hemos dejado de fornicar en ningún sentido, todavía, ¿no? Ahora, también la podemos ver cuando una persona que es muy alcohólica sale a la calle, bueno, de su borrachera y lo golpea al aire. Entonces cuando lo golpea al aire, pues tiende a caerse al piso. Entonces, ¿cómo se va siempre al abismo? ¿Cómo se va siempre hacia abajo? Por eso también. Pero bueno, entonces para que veamos que esta pentalfa es muy diferente a esta, porque esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Y la que va hacia arriba representa, como les digo, una persona realmente con harto poder, con una verdadera alma humana, con sus 5 cuerpos que lo hacen ser un verdadero hombre. Y entonces vamos a darnos cuenta que nosotros también podemos representar la pentalfa aquí y ahora con las posiciones en las que estemos, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy sencillo. Se basa en unos mantras que cada uno va a realizar. Estos se realizan antes de que se vayan a salir del círculo mágico o después de que salgan del círculo mágico. No hay problema. Entonces, bueno. Ya. Entonces la personita va a salir del círculo mágico y necesita protegerse en el diario vivir, ¿sí? En su camino. Esto es como un círculo mágico, pero alrededor de nuestro cuerpo. Que se va dura si la persona está manteniendo la muerte en marcha, el recuerdo de sí, dura. Si se identifica con las cosas, se va borrando la pentalfa, se va deteriorando. Y si hay una identificación muy fuerte, se daña, se totea la pentalfa, ya, se borró. Entonces nuevamente tiene que hacer la pentalfa y toda la situación. Muy sencillo, bueno, no es inconveniente. Entonces son unos mantras. El primero es Clean, tal cual está el dibujito acá. Tenemos los 2 pies separados un poco, los 2 brazos extendidos, las palmas mirando hacia arriba y pronunciamos Clean. Unimos las palmas hacia arriba, decimos Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vaya Vaya, Swaha. Los voy a escribir y voy a acomodar la cámara para que se vea un poco mejor lo que es. ¿Listos? Entonces el primero es el Clean, el segundo es Krishnaya, el segundo es Govindaya, el otro es Gopijana, el otro es Vaya Vaya, Vaya Vaya, y el otro es Swaha. Listo. Entonces, bueno, otra vez voy a acomodar un poquito la cámara para que me alcancen a ver ahí cómo se realizan las posiciones. Creo que se vea un poquito ahí. Ya acomodamos bien la cámara. Otra vez. Bueno, entonces, como les decía, aquí tengo los 2 pies separados un poco y estiro las manos, las palmas hacia arriba y pronuncio Clean. Ahora subo mis brazos, junto mis palmas arriba, así, y pronuncio Krishnaya. Ahora bajo mis palmas a la cabeza y ahí pronuncio Govindaya. Ahora pongo mis palmas, mis puntas de mis dedos sobre mis hombros, Gopijana. Nuevamente extiendo mis brazos, pero con las palmas mirando hacia abajo. Y ahí pronuncio Vaya Vaya y pongo mi mano izquierda sobre mi pierna derecha, mi brazo derecho sobre la parte izquierda. Y ahí pronuncio Swaha, ¿sí? El brazo derecho siempre queda sobre el brazo izquierdo. Y nuevamente, Clean, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vaya Vaya, Swaha. Ya. La pueden hacer también sin los mantras, no son necesarios. Verbalmente no
Sí, si los quieren usar verbalmente o no, ya es dependiendo de cada uno, no hay inconveniente. Lo importante es que cada uno lo haga cada vez que salga del círculo mágico. ¿Listos? Como les digo, si vivimos muy identificados, pues esta pentalfa no nos va a durar mucho y pues lo importante es que se mantenga la muerte en marcha. Por eso les decía que la herramienta principal para uno mantenerse cerrado es la muerte en marcha, el estado de recuerdo de sí, saliéndonos del ambiente, manejando las impresiones con más precisión, trabajando las impresiones, la transformación de todo lo que recibimos para que esos centros se queden quietos y podamos mantenernos en ese estado de silencio interior, en ese estado de calma en cada situación, en cada momento. Y que así como estamos esforzándonos y luchando por tener la concentración activa en el día, la conciencia, pues eso se va a ver reflejado en el astral y vamos a tener cada vez un poco más de lucidez y más conciencia en esa parte astral. ¿Listos? Las conjuraciones son muy sencillas, no son muy complejas. Lo importante es que cada uno las vaya vivenciando y son realmente importantes todas, ¿no? Todas son importantes. Pero entonces, como les digo, el Berilín y el círculo mágico siempre se debe usar antes del suprasexo y antes de que se vaya a hacer el desdoblamiento astral. Y el Júpiter es la forma en la que uno tiene que conjurar hasta el perro que esté en el astral. Porque tenemos que sacar realmente lo que nos están enseñando, si es puro o va con una intención de desviarnos, negativa. ¿Sí? Entonces, importante que esos astrales, pues, los tomemos de una manera muy reflexiva, muy seria, que veamos que el trabajo está por hacerse, que todo ese trabajo inicia con prender el fuego. En este momento uno no puede decir que es un avanzado, que uno no puede creerse que es un maestro, que es alguien iluminado por tener las conferencias, porque eso no nos va a servir de nada y nos va a llevar a un estado fanático y hasta la mitomanía y pues ahí nos terminamos llevando a medio mundo. Entonces es muy importante esto, realmente todo lo que nos van a mostrar va a salir del trabajo que uno haga aquí y ahora con la muerte psicológica. Y bueno, eso sería todo. Aquí nos está saludando el compañero Alexander, muy buenas tardes, y otra compañera por ahí. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Eso será todo por hoy. La práctica es el maestro. Vamos a ver para el lunes la siguiente conferencia, que es la número 8, que es la evolución, la involución y la revolución, que realmente veamos la importancia de salirnos de tantas ideas, tantos conceptos, teorías que nos han dicho sobre la evolución, que pues lastimosamente todo está equivocado, porque creemos que vamos avanzando y que la civilización va muy rápido y que la tecnología va súper, pero si nos damos de cuenta hay más guerras, hay más muertes, más corrupción, más sangre, más dolor, más sufrimiento. Cada vez vamos más al abismo, entonces no hay verdadera evolución, simplemente más evoluciona nuestra degeneración, eso sí evoluciona, pero para eso vamos a darnos de cuenta que para salir de esos dos estados psicológicos, de esas dos leyes mecánicas, necesitamos revolucionarnos con los 3 factores que vamos a explicar en esa conferencia. ¿Listos? Y bueno, muchísimas gracias, eso será todo por hoy, realmente en lo que yo pueda comprender sobre este tema. Y si tienen alguna pregunta o algo, pues lo pueden dejar en mi comentario. Y si no, pues eso sería todo por hoy. Que estén muy bien, que sigamos trabajando la muerte psicológica, luchando por mantener, defender el estado de recuerdo de sí, interiorizarse, salirse toda esta identificación de este ambiente, de lo bueno y de lo malo, de lo agradable y lo desagradable. ¿Qué es lo que lo viene desgastando a uno? Viene uno perdiendo tanta energía por cosas ilusorias y hay que vivenciarlo, que es duro, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Listos? Pues nada, muchísimas gracias, eso será todo por hoy, hasta luego, que estén muy bien.